los aplastará a todos. Experto estadounidense admite que el enfrentamiento directo de la OTAN contra Rusia será lo último que haga. Así lo afirmó Scott Ritter, exoficial de reconocimiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, quien amplió cada argumento reconociendo la superioridad de Moscú sobre los miembros de la alianza. La estremecedora advertencia del experto arriba cuando Washington evalúa los riesgos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ante un inminente conflicto con Rusia, cuando continúan en ascenso las tensiones entre el bloque militar y la alianza. Pero el escalofriante y frío cálculo del exoficial los puso a temblar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los aniquilará. Tal es el fulminante mensaje que lanzó un experto del Pentágono que se refirió de manera fría y calculadora a los riesgos que corren los miembros de la OTAN ante un enfrentamiento directo con Rusia en la línea de fuego. No habrá piedad. La tensión invadió a la potencia del norte mientras se discuten estrategias y evalúan las capacidades de los miembros de la alianza, dado el caso de un conflicto directo con Rusia, en medio de las crecientes tensiones con el Kremlin. ¿Serían 5 dedos o un puño? Es la tenebrosa pregunta que se hacen muchos expertos que resuena en cada centímetro de la sala de debate de la OTAN. Una simple pregunta, pero cargada de un enorme significado. ¿Era la OTAN una fuerza unida y poderosa, capaz de hacer frente a cualquier amenaza? ¿O más bien era solo una colección de países con intereses divergentes, incapaces de actuar de manera coordinada cuando la situación lo exigiera? El general Ritter, un exoficial de reconocimiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, reveló que debido a la fragmentación de los líderes de la Organización del Tratado Atlántico Norte, será imposible hacer una diferencia con Moscú, que terminará la contienda aplastándolos a todos. Rusia los destrozará, manifestó sin mucho preámbulo el experto estadounidense durante una entrevista donde hizo un llamado a no exagerar la importancia del número de ejércitos occidentales, al argumentar de manera precisa que su personal no está listo para un enfrentamiento con las tropas rusas. Tampoco el ejército de la OTAN carece de la capacidad tanto combativa como de recursos para luchar en hostilidades prolongadas en Europa, afirmó el general experimentado, quien ha estudiado los pormenores de las Fuerzas Armadas rusas. Al respecto, Ritter señaló: el ejército ruso hoy en día es bastante capaz de participar en este tipo de conflictos. Aunque sean menos numerosos, su experiencia y capacidades son tales que pueden destruir a las fuerzas de la OTAN en cualquier momento en que entren en combate, subrayó. Rusia le dará nocaut tan pronto entre en el conflicto en la línea de fuego. No habrá condescendencias ni flojeras. Se entrará con todo fuego y el general lo sabe. No habrá margen a ganar y las tropas rusas están preparadas para prolongados combates en adversas condiciones, tal como lo admitió el exoficial de los Marines. En primer orden, carecen de unidad, afirmó el militar de alto rango, al indicar con precisión el mayor obstáculo que enfrenta el bloque occidental: la falta de unidad entre más de 30 países miembros de la OTAN en condiciones de hostilidades. Esta diversidad de naciones con intereses, políticas y capacidades militares divergentes representa un reto en la cohesión y la efectividad operativa del bloque. De acuerdo al general, la fragmentación es un punto débil que Rusia puede explotar con éxito en caso de conflicto. Las recientes declaraciones de Donald Trump en caso de su regreso a la Casa Blanca pusieron a temblar a los miembros de la alianza, en especial a Europa. La protección de los países de la OTAN contra Rusia pende de un hilo. Sin dudas, las palabras del republicano debilitaron al bloque militar y Ritter lo sabe. Pero las relaciones entre Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, no sufren ahora su primera crisis. El expresidente estadounidense asestó otra sacudida a las relaciones internacionales al poner en tela de juicio el principio de solidaridad que rige la OTAN, durante una reciente aparición en un acto de campaña en Carolina del Sur. Cabe recordar que en su discurso como parte de la candidatura a un segundo mandato
en la potencia del norte, el pasado 11 de febrero, Trump desenfiló los cañones a los países miembros de la OTAN por no financiar suficientemente la institución. Y no solo eso, sino que puso contra las cuerdas a aquellos estados que no tengan al día sus cuentas, al sugerir que levantaría la protección a un aliado en caso de una ofensiva rusa, si no están sus deberes actualizados con el bloque militar. Estos impactantes comentarios del candidato republicano pusieron a detonar como pólvora en Europa. Al respecto, Jenny Raflick, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Nantes, se refirió a las diferencias que surgieron después del segundo conflicto de mayor envergadura a nivel mundial. Los estadounidenses habían llevado sus tropas a casa, mientras que los rusos no se habían desmovilizado. Había un miedo real a un ataque de Rusia, afirmó Raflick. Por su parte, Richter señaló, de acuerdo a las nuevas condiciones, Rusia es un ejército único que se reúne en un puño cada vez que quiere. ¿Que es más fuerte 5 dedos o un puño? Los ejércitos de la OTAN carecen de unidad, afirmó el alto mando militar en su entrevista, fulminando el bloque donde además mencionó. Y es esa falta de cohesión la que nos hace vulnerables. Las Fuerzas Armadas rusas pueden aprovecharse de esta debilidad y destruirnos. Europa tampoco cuenta con una postura unitaria. Las diferencias entre los líderes de la OTAN siguen aflorando. En una entrevista con un medio alemán, el canciller Olaf Scholz aseguró que los asesores de defensa de varios estados de la OTAN debaten cómo establecer un proceso de paz. La otra cara de la moneda la ofrece el primer ministro polaco Donald Tusk, que califica el momento actual como una época de preofensiva, haciendo un llamado a Europa a estar lista para defenderse ante un posible enfrentamiento con Rusia sobre el territorio de la OTAN. Tusk además lanzó sus dardos contra el presidente de España, Pedro Sánchez, quien durante una conversación que mantuvieron lo limitó a no mencionar la palabra combate. También la entrada de Ucrania a la OTAN ha dejado una huella clara en la división del bloque. Muchos expertos han calificado de miedo al principal motivo de las discrepancias a entrar en un conflicto abierto y directo con Vladimir Putin, apuntando a la quinta enmienda de la OTAN, pues incluso Alemania y Estados Unidos continúan escépticos sobre la petición del presidente Volodymyr Zelensky de entrar a la alianza. No obstante, las declaraciones del ex general de los Marines arriban luego de la filtración de un documento de Alemania para un posible conflicto entre la OTAN y Rusia, donde señala que el Ministerio de Defensa alemán se prepara para un posible enfrentamiento total europeo en un futuro próximo. Pero Richter lanzó una fulminante advertencia: serán aniquilados. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.